Segunda de Corintios 12, versículo 9 y 10. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esta parte que habla Pablo aquí en Segunda de Corintios 12 está bien chido, porque nos muestra a un Pablo vulnerable. Y lo único que él ve es el poder de Dios manifestado en esa debilidad, ¿no? Y esto me hacía pensar en varias cosas, que se me hicieron muy chidas. Y uno era pensar en que a veces vemos personas que dices tú, ese vato yo creo que trae algo chido con Dios, se le ve bien, se le ve estable, se le ve de tal o cual forma, pero realmente nosotros no sabemos las luchas y lo que él está viviendo. Sí. A lo mejor lo que estamos viendo, nuestros ojos están viendo, es esa fortaleza de la que habla Pablo, ¿no? O sea, a lo mejor estoy pasando un tiempo bien complicado, pero la gracia de Dios es lo que me fortalece, ¿no? El poder de Dios se está perfeccionando en esa parte vulnerable en mí. Y digo, esto me llevó a pensar en muchas cosas. Una de ellas es que tú puedes ver a Pablo, que fue instruido y que era muy estudiado y todas las cosas, pero algo que se me hace interesante es que por muy Pablo, por muy apóstol y por muy lo que fuera, el vato se mostraba dependiente de Dios. Y una de las cosas que me llegó a pensarme es que normalmente en nuestra vida humana, entre más maduros seamos, más independientes nos volvemos. Hay esa tendencia, ¿no? Sí, o sea, humanamente hablando, y digo, es natural, porque tú vas creciendo, eres un niño y pues dependes de tus papás en todos los sentidos. Pero conforme vas creciendo, llega un momento en donde ya te vuelves adulto, en donde ya formas tu familia, en donde ya te vuelves independiente total. ¿Y qué pasa? Pues simplemente te separas de tus papás. Sí, pero en lo espiritual es todo lo contrario. Entre más maduro te vuelvas, la palabra nos lleva a decirnos necesitas ser más dependiente de Dios. Y es lo que me muestra Pablo aquí. Un apóstol, alguien que ya había tenido un llamado impresionante, que ya había recorrido toda esa región predicando el evangelio, ya enviando cartas a las iglesias, ya levantando líderes, de repente se muestra vulnerable y totalmente dependiente de Dios. Y digo, estos últimos videos que hemos hecho, creo que Dios nos ha estado llevando en todos estos temas que hemos estado platicando, nos ha estado llevando a necesitas depender totalmente de mí, porque Pablo es lo que está diciendo prácticamente, o sea, yo podría jactarme, pero hay esto que me estorba, ¿no? Para jactarme. Y esto me lleva a depender completamente del poder de Dios. No sé si me explico lo que quiero decir, ¿no? Sí, claro. Es algo que sigo sin entender, ¿no? Mi cabeza le da muchas vueltas. Choca mucho la parte de que dice, hey, tú, tranquilo, yo me voy a gloriar en tus debilidades. Y es algo que le estoy dando muchas vueltas porque no entiendo cómo es posible que Dios se haga fuerte en las cosas que yo soy débil. Y como te lo comentaba, no se trata de un pecado, porque si se tratara de un pecado, Dios ya lo hubiera quitado. ¿Pudiera ser una tentación? Claro, también hay comentaristas que hablan que ese sufrimiento al que Pablo se refiere pudiera haber sido también una tentación, ¿no? Como tú lo dijiste hace ratito. Pero no es un pecado, entonces por eso es que yo le pregunto al Señor, yo tengo un aguijón en la carne al cual tú puedas glorificarte. Yo tengo esa debilidad. ¿Cuál es mi debilidad? No quiero estar confundiendo un pecado con una tentación o una debilidad tal cual. Y fíjate, la traducción de aguijón en la carne dice algo que frustra y causa problemas. Algo que frustra y causa problemas. Ese es el significado de aguijón en la carne. Y cuando lo leí dije, bueno, ¿qué me frustra a mí y qué me causa problemas? ¿No? Está chido. Te decía, si yo pudiera mencionar cuál es tu debilidad o cuál es tu aguijón en la carne, creo que yo pudiera decir, como te conozco muy bien, que quizá algunas cuestiones de tu carácter, porque eres muy, no tan impulsivo, pero sí eres muy desesperado, ¿no? No eres paciente, quieres las cosas muy, muy rápidas, ¿no? Sí. Y muchas veces eso, como dice la definición de aguijón en la carne en el original, está chido, causa problemas. Y eso te ha causado problemas y frustra. Sí. Entonces, pudiera ser que tu aguijón en la carne sea una cuestión de carácter, me explico, que el Señor necesita moldear. Claro que hice la dinámica conmigo, pues. Y a mí me frustra y me causa problemas el hecho de ser a veces inseguro, a veces me menosprecio en muchas cosas, ¿no? Entonces, si eso me frustra y me causa problemas, ¿por qué? Porque no avanzo, me impide avanzar, me impide seguir, me impide meterme a las rodillas, me impide meterme al torso, por mis inseguridades, por mi, no sé cómo le quieras poner, ¿no? Repito, es una cuestión de carácter también. Sí. Me gustó mucho esa parte. Sí, esa definición está chida, man. Yo pienso que todo trata y todo te lleva a ponerte en una situación donde solamente dependas de Dios. Yo creo que de eso se trata el aguijón. O sea,
toda situación que te lleve solamente a depender de Dios, vamos a definirlo como aguijón. Sí. Algo que no te deja hacer lo que tú quisieras hacer, no porque Dios sea egoísta y diga, no quiero que hagas nada, no. ¿Sí me explico? Sino en un sentido de, si yo te dejo que hagas todo eso que tú quisieras hacer, eso te va a llevar a un estado donde te va a alejar de mí. Sí. Algo que te va a separar de mí. Coincido contigo porque el versículo 9 dice, mi amor es todo lo que necesitas. Es correcto. Es lo que te está diciendo ahí. Creo que algo que me hace pensar este principio de Pablo, o esto que explica Pablo, pues es Jesús, ¿no? Cómo vivió ese tiempo de vulnerabilidad en la cruz, previo a la cruz y en la cruz, ¿no? O sea, cómo lo golpearon, cómo lo escupieron y tantas cosas. Y realmente cómo en esa debilidad el poder de Dios se mostró. ¿De qué manera se mostró? Que fue resucitado, ¿no? De la muerte. Y el mismo Pablo en Romanos 8:11 dice que el mismo poder o el mismo espíritu que levantó a Cristo de los muertos vive en nosotros. Entonces todo eso toma sentido de decir, ok, en mi debilidad el Espíritu de Dios vive en mí y se manifiesta, o se hace evidente, o se magnifica, ¿no? Ajá. Algo que me ha hecho pensar esto de que escribe Pablo aquí es que a mí, por ejemplo, me gustan mucho los programas de televisión que reconstruyen casas o carros. Sí, por ejemplo, hay un programa que me gusta mucho que se llama Casas Zombies. Y esas casas son casas que un grupo de personas compra que están en total ruina, ¿no? Las casas, o sea, Sí. encuentras nidos de animales y maleza y horrible las casas. Sí. Y de repente cómo las reconstruyen y te das cuenta, dices tú, no manches, cómo tomó valor esa casa. Pareciera. O sea, no se parece a la casa que encontraron en ruina, ¿no? Cómo toma un valor impresionante y se ve impresionante la casa, o igualmente los carros, ¿no? De repente encuentran carros súper chatarra y cómo los reconstruyen. Entonces, para mí, esto que dice Pablo es eso, man. Es como Dios llega y nos encuentra en ruinas. No. Y cómo nos reconstruyen y dices, neta, es este vato. ¿Sí me explico? Sí. O sea, si yo conocí que era una piltrafa de persona, ¿no? Sí. Y cómo el poder de Dios se hace evidente o se manifiesta en la debilidad, en la decadencia del hombre, ¿no? Y yo siempre he dicho que yo soy un candidato perfecto para que Dios me use. ¿Por qué razón? Porque de lo vil y menospreciado, dice la palabra, ¿no? Que escogió Dios para avergonzar a los sabios, ¿no? Entonces yo creo que cuando a veces hemos sido los más menospreciados o los más hechos a un lado, creo que ahí es donde Dios dice, este está perfecto, ¿no? Esto está perfecto para reconstruirlo, esto está perfecto para usarlo y para yo manifestar mi poder y hacerlo evidente, ¿no? Por eso yo creo que esto es un poco lo que dice Pablo, ¿no? O sea, me voy a gloriar de mi debilidad porque en esa debilidad es como Dios se manifiesta o se hace evidente, ¿no? Sí, Dios sigue hablándonos sobre depender de Dios, ¿no? Y aquí nuevamente vuelve a hablarnos y a decirnos, mi amor es todo lo que necesitas, ¿no? Sí. La dependencia de Dios es fundamental en el caminar. Sí, como lo decía, ¿no? Entre más maduro uno vaya siendo espiritualmente hablando, creo que más dependiente debemos de ser de Dios. Por muchos sentidos, man. Un principio que creo que Pablo lo tenía muy claro por esto que escribe aquí en Corintios y lo escribe en Filipenses 4, ¿no? Que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Pablo está hablando, si te vas para atrás ahí en Filipenses 4, Pablo está diciendo, he aprendido a tener abundancia y he aprendido a tener necesidad. Sí. He aprendido a estar satisfecho, o sea, acabarme de comer una carne asada chida, pero también he aprendido a tener hambre. Sí. Y en todo eso yo estoy contento, ¿verdad? Básicamente es lo que dice Pablo. Porque Cristo me fortalece, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo creo, man, que cuando uno se vuelve dependiente de Dios, va a haber tiempos chidos y va a haber tiempos malos. Tiempos en donde todo te va a salir bien, pero también va a haber tiempos en donde todo te va a salir mal. Y aquí, cuando no dependemos de Dios y cuando no tenemos la vista en Dios y nuestra dependencia en Él, si todo nos sale chido, vamos a estar acá high, ¿no? Pero si todo nos sale mal, vamos a estar bien down, ¿no? Sí. Entonces, Pablo lo que explica es, como yo todo lo puedo en Cristo, porque Él es el que me fortalece, como Dios ya me dijo, que mi amor, que mi gracia te baste, porque es lo único que necesitas. Con mucho o con poco. Yo estoy chido. Sí. Probablemente el aguijón era una enfermedad o lidiar con cosas en la carne, no lo sé, pero él decía, no tengo bronca, estoy batallando con esto, pero no tengo problema porque la gracia de Dios y su poder se perfecciona en esto. Está chido. Tengo necesidad,
no pasa nada, estoy contento con lo que tengo porque Cristo me fortalece, ¿no? Mi dependencia en Dios es todo lo que necesito, ¿no?